Hola y bienvenida a esta tercera clase en corazón sano, seguro y lleno. Si algunos dicen, oye, la tercera clase ya lo tuvimos, es correcto, no más que como hubo un poco de problemas del sonido, decidí volver a grabarlo. Pero en esa clase estamos enfocados en el versículo en Proverbios 4:23, donde dice, sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. O más que cualquier cosa que cuidas, cuida tu corazón, porque tu corazón es lo que va a producir tu futuro. Y lo que estamos viendo es cómo sanar nuestro corazón de las enfermedades que puedes tener, cómo ubicar nuestro corazón en un lugar seguro y cómo tener nuestro corazón llena de buenas cosas. Y el tema que vamos a abarcar hoy es el tema del lo que podemos llamar la enfermedad más común del corazón, que es el pecado. Y algunos dicen, pues ya recibí a Jesús, eso ya está resuelto. Qué bueno que ya recibiste a Jesús y que tengas vida eterna, etcétera. Sin embargo, muchos cristianos, aunque ya han recibido a Jesús, todavía batallan con culpa, adicciones o otras secuelas o consecuencias del pecado. Y es lo que vamos a ver, cómo puedo ser realmente libre del pecado. Ahora hay diferentes escenarios. Primeramente, existen personas que dicen tener una relación con Jesús, pero siguen viviendo en pecado, aparentemente sin que les molesta y dicen, no, pues Dios me perdona, pero quiero que leamos con mucha seriedad los siguientes versículos. El primero está en 1 Corintios, capítulo 6, versículo 9. Ahí Pablo nos dice, no saben que los injustos no heredarán el reino de Dios, no harán ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto eran algunos, mas ya han sido lavados, santificados y han sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de Dios. Entonces Pablo da una advertencia y menciona una lista de pecados que son ejemplos, no es exhaustivo, pero habla de que no puedo practicar tales cosas y creer que voy a heredar el reino de Dios. Y no solamente esa ahí no es un caso único, sino en Gálatas 5:19 otra vez Pablo dice, y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a esas. Y luego llega la advertencia, acerca de los cuales os amonesto, como ya los he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Otra vez, los que practican las cosas que Pablo aquí menciona y dijo que era, entre otras, no heredarán el reino de Dios. Igual en Efesios 5:5, porque no saben esto porque saben esto, que ningún fornicario o mundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios. Entonces, no podemos tomar por ligera esas cosas. Si vives y practicas esos pecados y dices no pasa nada, Dios me perdona y está bien, esos versículos dicen lo contrario y está muy en duda tu salvación y debes ponerte a cuentas con Dios, debes arrepentirte. Ahora, otras personas ya se han arrepentido de su pecado
y han dejado su pecado o por lo menos comenzado a luchar contra ellos. Un paréntesis a lo anterior. Creo que es muy diferente vivir en el pecado de uno como si no pasara nada y aquel que ha comenzado una lucha contra su pecado, pero que hay cierto tipo de adicción y cosas. Creo que para el caso del que lucha hay mucha misericordia y creo que los versículos anteriores está escrito para aquel que vive así como si no pasara nada. Ahora, ¿cómo salgo libre? Que si batallo con adicciones de diferentes cosas, ahorita en unos puntos siguientes vamos a ver. Pero luego está la persona, yo he recibido a Jesús, he comenzado a dejar mis pecados, pero de todos modos siento culpa. Y una de las razones puede ser que únicamente uno tuvo un arrepentimiento general, es decir, a lo mejor hubo alguien que conmigo me guió a orar, Señor Jesús, te pido perdón por mis pecados, el cual es muy bueno hacerlo, pero nunca hubo un arrepentimiento específico donde menciono las cosas. Y en Marcos capítulo 1, versículo 5, hablando del bautismo de Juan, dice, y salieron a él toda la provincia de Judea y todos los de Jerusalén, y eran bautizados por él en el río de Jordán, y aquí viene, confesando sus pecados. O sea, parte del bautismo era que confesaban sus pecados, no nada más el pecado, sino específicamente confesaban cosas. ¿Qué es confesar? Es en griego es la palabra homologeo, es decir, lo mismo, es reconocer mi pecado y llamarlo como Dios lo llama, no llamarlo una aventura, llamarlo adulterio, etcétera, ¿no? Entonces, una de las cosas que me puede liberar de la culpa, si no lo he hecho, asegúrate de confesar tu pecado específicamente por nombre, cosa por cosa. Obviamente no podemos confesar todos nuestros pecados de toda la vida, sino los que nos llegan a la mente, los que nuestra conciencia nos acusa. Asegurar no solamente decir a Dios perdona mis pecados, sino cuando esas cosas vienen a nuestro corazón, decir a Dios perdóname aquella vez que hice tal cosa, etcétera, o una palabra, una confesión y arrepentimiento de pecado específico, donde confesamos cada cosa. Yo creo que el momento que tenemos una relación con Jesús, la sangre de Jesús nos limpia de todo pecado, pero a veces es como las manchas difíciles, aplicas el detergente directo. Igualmente, para que el efecto de la culpa suelte mi corazón, hay que confesar específicamente nuestros pecados y ese lleva a libertad. Ahora, con eso, a veces, eh, con confesar nuestros pecados a Dios, ya con eso se resuelve, pero a veces también hay que confesar nuestros pecados a otros y ahí hay otra vez diferentes casos. Uno es si yo he hablado contra alguien o yo he hecho cosas malas a alguien. En Mateo 5:23 Jesús dice lo siguiente. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda y reconcíliate primero con tu hermano, y entonces ven y presenta tu ofrenda. Alguien que busca a Dios. Y Jesús dice, si ahí te acuerdas que hay un conflicto, alguien tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él. ¿Qué parte es pedir perdón? ¿Cuándo debo pedirle perdón a alguien?
cuando no solamente he pensado, sino ha salido palabras de mi boca contra esa persona, he hablado mal a esa persona o he hecho cosas malas y mi propia conciencia me va a estar diciendo, el Espíritu Santo en mi corazón va a estar diciendo, ve y pídele perdón. No creo que necesariamente siempre si he pensado algo, si no ha salido de mi boca, a lo mejor es algo que puedo arreglar en mi corazón entre yo y Dios, pero si he hablado o hecho cosas malas, hay que ir y pedirle perdón a esa persona. ¿Ok? Siguiente, a veces no es que he hecho mal contra alguien, pero hay un versículo en Santiago capítulo 5, Santiago capítulo 5 y versículo 16. Y ahí dice, confiesan sus pecados o ofensas unos a otros y ora unos por otros para que sean sanados. La oración del eficaz del justo puede mucho. Ahí Santiago nos anima, dice, confiesen sus pecados unos al otro porque ese abre que pueden orar y ser sanado. Otra vez hay diferentes casos. Les voy a dar un ejemplo de mi propia vida. Hace años yo fumaba, luego empecé a sentir que estaba mal y lo quería dejar. Dejaba de fumar el domingo, volvía a fumar el lunes o martes y luego dejaba otro día, volvía. Había una adicción, había algo que no podía romper. Un día estuve en una iglesia a la cual asistía y al final pasé al frente y dije, oye, ¿sabes qué? Tengo un problema. Yo estoy fumando, siento que está mal, pero no puedo dejar de fumar. Pues ora por mí. Y la persona dijo, no te preocupes, yo también fumaba, Dios me hizo libre. Hizo una oración sencilla por mí y desde ese día dejé de fumar sin problema. Confesé, alguien oró por mí, fui sanado, la adicción fue rota. Y eso puede romper adicciones, tanto de sustancias, también de cosas sexuales, etcétera. Muchas veces es bueno buscar a alguien de confianza, confesar mi pecado y orar para que sea sanado. Cuando uno lleva las cosas a la luz, las tinieblas pierdan su poder. Otro caso que he tenido en mi propia vida, había un tiempo cuando yo me acercaba a la presencia de Dios, yo me recordaba de cosas en mi pasado vergonzosas que yo había hecho y cada vez que quería entrar en la presencia de Dios, ese llegaba a mi memoria, a mi corazón y me estorbaba a experimentar la presencia de Dios. En una ocasión estábamos unos amigos adorando y orando y de repente uno dijo, oye, ¿sabes qué? Yo necesito confesarles algo. Y él contó algo de su pasado que él había hecho, que no había confesado y lo confesó. Y eso como desencadenó que cada uno contaba cosas y orábamos al final. Y desde que lo confesé así delante de otros, ahora sí soltó mi corazón, no lo traía en mi corazón. Orábamos y fui sanado, sané de ese pecado. Ahora, esos son los casos. Entonces, en muchos de esos casos, el primer paso que es el arrepentimiento. Arrepentimiento en la Biblia involucra un cambio de actitud, un cambio de manera de pensar. Siento y pienso diferente acerca de mi pecado cuando lo cometí. Parte de eso muchas veces es confesarlo, declararlo delante de Dios o a quien hemos ofendido o alguien de confianza que nos ayuda a orar y un cambio de comportamiento, ¿sí? Donde antes caminaba hacia el pecado, ahora me doy la espalda a mi pecado y camino hacia Dios. Pero hay una última cosa que debo saber. A veces hemos pedido perdón
Hemos hecho todas esas cosas que dije, pero nuestro corazón nos sigue condenando. Y ahí hay algo que debemos saber. Por ejemplo, Hebreos 12:24 nos dice, a Jesús el mediador del nuevo pacto y la sangre rociada, hablando de la sangre de Jesús, que habla mejor que la de Abel. ¿Qué hablaba la sangre de Abel? En Génesis 4:10, Dios dice que la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Caín había matado a Abel, su hermano. ¿Ok? ¿Y de qué clamaba la sangre de Abel? Clamaba, castiga a Caín, él es culpable. Pero, pero en Hebreos nos dice que tenemos una sangre que habla mejor, que habla más fuerte que la de Abel. ¿Y qué es la sangre que habla mejor? Es la sangre de Jesús, que fue derramado. Jesús era inocente, tomó mi castigo y murió. Y donde había una sangre o donde mis pecados dice soy culpable, la sangre de Jesús que dice el precio ha sido pagado. Ese pecado ha sido limpiado. No hay condenación. Y eso es lo que debemos hacer. Si yo me he arrepentido, si yo tengo eh, una relación con Jesús, la sangre de Jesús es eficaz en mi vida y todo mi pecado, la sangre de su Hijo, 1 Juan 1, nos limpia de todo pecado. Si yo estoy en la luz, si yo estoy en una relación abierta con Jesús donde no encubro mi pecado, como dicen Proverbios, el que encubre sus transgresiones no prospera, mas el que los confiesa y se aparta de ellos alcanzará misericordia. La sangre de su Hijo me limpia de todo pecado. Por eso, si yo me he arrepentido de mis pecados y lo he confesado delante de Dios, la sangre de Jesús me ha limpiado. Y debo saber, como dice en 1 Juan 3:20, si nuestro corazón nos reprende o nos condena, Dios es mayor que nuestro corazón y Él sabe todas las cosas. Si yo lo he llevado delante de Dios y yo he dicho, Dios, perdóname si yo me he arrepentido, Dios me ha lavado con su sangre. No solamente eso, me ha declarado justo, me ha declarado inocente. Me ha declarado ahora, aunque era culpable, ahora no soy culpable porque alguien tomó mi castigo. Y yo puedo decir, corazón, tú eres un menor juez que Dios, y la Suprema Corte del cielo te ha declarado limpio, y por eso tú tienes que retirar tu juicio. Si lo hizo, si fui malo, si lo hice, pero lo llevé delante de Dios. Y Dios me ha perdonado y Dios es mayor que nuestro corazón. Entonces, sumando, si hemos tenido pecado, no nos escondemos de Dios, lo llevamos con Dios y abiertamente reconocemos nuestras faltas, los confesamos. A veces hay que pedir perdón a gente que hemos ofendido o hecho daño y a veces hay que buscar gente de confianza que podemos confesar delante de ellos también, no solamente delante de Dios, y que nos pueden ayudar a orar. Y creer que para todo nuestro pecado, aun si abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Y podemos decir, Dios es mayor que mi corazón. Dios conoce todas las cosas y podemos calmar nuestro corazón delante de Dios y empezar a vivir con una conciencia limpia delante de Dios. Entonces vamos ahora. Papá, gracias que por todo pecado hay un sacrificio mayor que todo. La sangre de Jesús que habla más fuerte, que es más eficaz y que es más fuerte que la sangre de Abel. Y que dice que a pesar de que hemos pecado, somos limpios porque tú tomaste el castigo. Ayúdanos a limpiar las áreas de nuestras vidas que aún no hemos limpiado.
si hay alguna de las cosas aquí que los que me escuchan tienen cosas que aún no han arreglado. Espíritu Santo, acuérdales cuáles son esas áreas y muéstrales y guíalos en tu bondad al arrepentimiento para que puedan ser libres en ti. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien, nos vemos en la próxima, donde vamos a hablar. Ahora he arreglado mis pecados. ¿Qué tal ahora con los que pecaron contra mí y cómo eso me afecta? Nos vemos en la próxima.